Hola, hola, les doy la bienvenida a un nuevo capítulo del podcast llamado A veces hay que hacer la oración para llegar a la superación. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de ¿estoy en ventaja o desventaja en relación a mi pareja si es que he ido antes a terapia individual y estamos actualmente interesados en asistir a un espacio de terapia de pareja? Sí, esa pregunta súper larga que sinceramente me costó hilar porque estoy un poco cansada después de las sesiones de la mañana y la tarde. Estoy así como modo aclaración en una ventana de ausencia de sesiones / recreo para poder aprovechar a grabar esto. No sé, estoy así como un poco cansada. A modo de contexto, para aquellas personas que nunca me han escuchado, mi nombre es Marisol Lau, soy psicóloga clínica y también terapeuta de familia y pareja. Actualmente trabajo acompañando personas de manera individual, en modalidad online, así como también personas que asisten en pareja, así como también en familia. Luego de esa breve introducción, vamos a responder a esto que yo les decía de ¿estoy en desventaja si es que queremos iniciar un proceso de terapia de pareja? Yo no he ido a terapia individual versus mi pareja está en una situación de ventaja por sobre mí si es que yo no he ido a ese espacio. Si es que mi pareja ha ido a un espacio de psicoterapia individual y queremos empezar terapia de pareja, yo necesariamente tengo que ir a un espacio de psicoterapia individual antes de ir al espacio de terapia de pareja. ¿Puedo hacer eso en paralelo? Sí, no, etcétera. Esas preguntas suelen hacerlas, de hecho no sé por qué, pero en el último tiempo más personas me la han escrito vía Instagram. Yo creo que porque como no he hecho videos acerca de eso, sino que me he centrado en la frecuencia, en cuanto a lo mejor es importante que nosotros como terapeuta de pareja podamos hablar con aquellos profesionales que están trabajando en un espacio de psicoterapia individual y ese tipo de preguntas. Bueno, ahora surgió el poder responder a esto para que así, si es que hay personas que están interesadas en poder saber y quieren escuchar esto, puedan venir a este video y tranquilamente resolver sus dudas. Entonces, ante eso, vamos a organizar el video de la siguiente manera. Tengo aquí mi torpedo, a modo así como de info extra, con mi libretita de Stitch. Soy fanática de Stitch. Espero que hayan ido a ver la película, yo la vi, probablemente les hable acerca de eso en otro video porque feelings, sentimientos, emociones, llanto. ¿Qué más les puedo decir? Yo crecí con Stitch. Bueno, volviendo al tema. Tengo mi torpedo aquí acerca de qué cosas y de qué forma les voy a estar hablando acerca de eso. Vamos a comenzar hablando acerca de qué es lo que se asume del trabajo en psicoterapia individual, mejor dicho, qué se asume de aquellas personas que han ido a un espacio de psicoterapia individual, pensando en esta visión como de, podría yo estar en ventaja por sobre mi pareja que nunca ha ido. Vamos a estar hablando también acerca de qué se asume de la terapia de pareja en cuanto a las intervenciones, cosa de poder hacer una diferencia nuevamente, porque ya he hablado de esto en videos anteriores acerca de qué es lo que se aborda en terapia de pareja cuando el motivo de consulta es una problemática de pareja versus cómo se trabaja en psicoterapia individual cuando hay un problema de pareja que se quiere trabajar de esa forma porque a lo mejor la persona, el otro miembro de la pareja no quiere ir a la terapia, no están en condiciones económicas de asistir, no se sabe mucho porque no se conoce en qué consiste la terapia de pareja, etcétera, etcétera. Y veremos también ejemplos para poder entender mucho más esto que yo les voy a estar planteando. También dentro de esto, y que no supe muy bien cómo colocarlo como en esta estructura mental, irían ejemplos acerca y explicaciones, no solamente ejemplos acerca de cuando incluso podría ser una desventaja el haber ido a un proceso de psicoterapia individual y que eso entorpezca de alguna forma la terapia de pareja, que ya vamos a ver que no se va a tratar de la idea de haber ido, sino que son actitudes frente al proceso de terapia de pareja cuando se ha ido a un espacio de psicoterapia individual y se está convencido de que se está en una posición de superioridad por eso. Vamos con calma entonces. ¿Qué es lo que se asume de haber ido a terapia individual? La gente en general, a no ser que tú seas alguien que demoniza el ir a un espacio de psicoterapia individual, claro, ahí tú ya vas a tener tus preconcepciones negativas, así como, la gente loca es el que va a psicoterapia individual, No me voy a ir en ese tipo de discurso porque es necesario, sino que lo que se asume de manera positiva acerca de las personas que han ido a psicoterapia individual, que es lo que lleva a cuestionarse si es que se está en ventaja o desventaja cuando se va a la terapia de pareja, sería lo siguiente: se asume que una persona que ha ido al menos una vez en su vida a un espacio de psicoterapia individual va a tener más herramientas para afrontar procesos psicológicos, procesos emocionales, otros nuevos procesos de terapia, incluido una terapia de pareja que tiene y que funciona de una forma distinta a la psicoterapia individual. Se asume que van a ser personas, las que han ido,
que son analíticas, que son capaces de reconocer sus errores, que tienen un cierto grado de manejo en la gestión emocional, que son personas que tienen más conocimiento acerca de la vida misma, acerca de su propia persona, entre otro tipo de cosas. Y de cierta forma vamos a ver que hay muchos casos en los cuales eso se da. Y ahí es donde aparece esta idea de que eso podría ser algún tipo de ventaja por sobre otra persona que no ha ido en terapia de pareja, siendo que no necesariamente, ¿ya? Ahora, ¿por qué digo que eso no necesariamente se da? Porque yo he visto una cantidad de personas ya en mi profesión, así como persona natural, que ha ido a espacios de terapia individual donde, punto uno, el motivo de consulta nunca ha estado relacionado con aprender a gestionar sus emociones. Como una persona, por ejemplo, que tiene un diagnóstico específico relacionado con trastornos alimenticios, trastorno del estado de ánimo, no, bueno, eso no es tan cercano, pero trastorno alimenticio, por ejemplo, no necesariamente va a tener una base importante en torno a temáticas de pareja, por ejemplo, a conocerse del todo. Distinto uno podría pensar, alguien que fue a psicoterapia individual a trabajar cómo regular sus emociones, podría tener herramientas, en el mejor de los casos, podría tener más herramientas para gestionar, si es que está en un proceso nuevo de psicoterapia, cierto tipo de análisis, reflexiones que generan un impacto a nivel emocional, en el mejor de los casos. No siempre es así, lo digo pensando un poco en que yo me he encontrado con personas que han ido al espacio de psicoterapia individual donde su percepción ha sido: no aprendí nada, no, esta persona con la que yo trabajé no me entregó ningún tipo de estrategia, quizás porque su modelo, su enfoque desde el que trabajaba era distinto, no hubo ningún tipo de herramienta, ni visual, ni analítica, ni tareas, ni nada. No con esto que estoy diciendo significa que a uno siempre le tienen que decir las mismas cosas o enviarle las mismas tareas, no, porque no todos los profesionales tienen los mismos enfoques, no abordan las problemáticas de la misma forma y no todos dan tarea tampoco para la casa, ¿ya? Pero hay gente que tiene esa percepción como de que nunca realmente se dio cuenta cómo podía gestionar sus emociones y ese tipo de cosas. A veces ni siquiera es por las herramientas que pudieron no haberles entregado, sino porque plantean que al momento de haber estado en ese proceso de psicoterapia individual quizás no estaban con la apertura suficiente desde su punto de vista como para poder tomar esas orientaciones, esas situaciones, simplemente esos análisis que en el mejor de los casos podrían haber hecho un cierto grado de clic y entendimiento en su persona para después actuar de una forma distinta, mucho más adaptativa, positiva para su vida, etc. Entonces, como digo, en ese tipo de situaciones no necesariamente va a ser una ventaja, porque podría ser que algún grado de noción tenga la persona y realmente a la hora de los cubos, en verdad la persona no logra gestionar aquello que se pueda dar en un nuevo espacio de psicoterapia individual y tampoco en uno de pareja. También podría darse que de cierta forma lo que la persona haya estado buscando en un proceso de psicoterapia individual haya sido distinto de lo que haya estado buscando en el espacio de terapia de pareja. Antes de eso, sobre la parte del tema emocional, igual como que uno dice, ya he estado en terapia individual, he trabajado cómo regular mis emociones, sí, pero uno lo ha aprendido, en un contexto dado, en un momento dado de su vida, y desde mi punto de vista, lo que yo he visto en personas de múltiples edades, o sea, de personas en los 20, los 30, los 40, que han estado en procesos incluso abordando el mismo motivo de consulta, no necesariamente van a saber gestionar todas las situaciones a nivel emocional, porque, por ejemplo, en el pasado alguien puede decir, sí, pero es que yo estuve con una o dos parejas y podía gestionarme emocionalmente, pero ahora con esta nueva persona que se relaciona conmigo de una forma distinta, a la que no la entiendo mucho, que reacciona de una forma quizás muy distinta a la mía, me cuesta mucho más gestionarme. Entonces, como digo, no necesariamente va a ser algo potente. Ahí, como digo, uno parte de esa idea de que uno podría tener más herramientas en el mejor de los casos si es que uno estuvo en ese proceso, pero no necesariamente. Todo va a depender de una multiplicidad de factores que claramente no voy a alcanzar a enumerar aquí. Siguiendo con la otra idea que yo les estaba diciendo, es los motivos. Creo que había dicho la idea como dependiendo del motivo de consulta también. A veces hay personas que han abordado dentro del espacio de la psicoterapia individual temáticas de pareja desde una individualidad, y puede ser que ya no les esté funcionando, no les haya servido en su momento y no les sirva ahora en el momento presente, al momento de que llegan al espacio de la terapia de pareja. Por otro lado, se asume muchas veces que la persona que no ha ido a un espacio de psicoterapia individual va a estar en desventaja en un proceso de terapia de pareja por lo siguiente. Debido a que se asume que
si se va a terapia se reflexiona de cierta forma y muchas veces se cree que como hay alguien que no ha ido nunca ha reflexionado lo suficiente, siendo que podría ser un error considerando que podemos encontrarnos con que el miembro de la pareja que no ha ido a terapia sea una persona que esté súper abierta a un proceso de terapia de pareja y que esté abierta a hacer cierto tipo de análisis que incluso antes ya los hacía, no lo sabemos, como también pensar que va a estar más cerrada quizás a contar, que puede darse por no haber estado en un espacio como ese, no haber roto el hielo ante la posibilidad de que no les guste, no sé qué es exponerse o no, por ejemplo, pero eso no tendría por qué ser un impedimento para que se desarrolle la terapia de pareja si es que la persona con la que están trabajando tiene un cierto grado de manejo para darse cuenta de eso, para evaluar y a trabajar en conjunto el cómo podemos hacer que el ambiente ya sea o que la forma que estamos teniendo de conversar facilite que esta persona que nunca ha estado en un espacio como ese empiece a poder abrirse como tal. También se asume respecto a esta, como digo, dificultad de gestión emocional de lo que puede ser lo que se aborda en ese espacio, siendo que, como digo, puede pasarle a ambos miembros. Ahora, nuevamente iba a estar en poder apoyarse en la persona que los recibe para facilitar cierto tipo de herramientas. Puede ser que incluso en cierto tipo de situaciones hay alguien que tenga que ser derivado, por decirlo de cierta forma, a un espacio de psicoterapia individual, pero no necesariamente. A veces las personas también piensan que es una desventaja que el otro no haya ido porque dice yo ya he trabajado en mí y creo que esta persona no ha trabajado lo suficiente. Ahora, ahí está el desconocimiento de pensar que para abordar ciertos temas en terapia de pareja tenemos que tener un trabajo previo. Nos puede facilitar el camino, entre comillas, pero aún así hay cosas que podemos descubrir que no sabemos y de cierta forma a veces hay personas que no tienen la paciencia y no están dispuestas a esperar a un otro para que se analice, para que se haga ver, por ejemplo, ciertas cosas que desde su punto de vista son una problemática para lo que está haciendo la relación de pareja. Y ahí yo creo que el error sería mandar a la persona necesariamente a un espacio de psicoterapia individual, privándose de lo beneficioso que podría ser el espacio de la terapia de pareja donde las reflexiones se podrían dar in situ en presencia de la otra persona, lo que en el mejor de los casos generaría un cierto grado de entendimiento del otro, de empatía y podrían ir resolviendo como desde ya los problemas de pareja. Lo otro es que también dentro del espacio de la terapia de pareja, hoy me salió como rapidito la forma que lo dije, hay un espacio donde se busca que ambos puedan hacer reflexiones, compartir. Y también ahí uno cuestionaría un poco, como decir, ya, si tú vas a ir a un espacio de terapia de pareja y crees que tienes más herramientas, ¿qué está haciendo que tú creas que esta persona no va a ser capaz de gestionarse? A ti te pasa algo con eso, quizás no estás teniendo paciencia, no quieres que esto sea más rápido, puede que vaya por ahí. Entonces, también de cierta forma uno es como para hacerse la reflexión, como de no podemos apurar los procesos de los otros por mucho que nosotros queramos, no por eso significa que tú tengas que esperar una cierta cantidad de tiempo, eso es una decisión totalmente personal y no es la idea tampoco y no se va a dar, a no ser que la persona con la que trabajen tenga mal manejo, que cuando estén en el espacio de la terapia de pareja se destaque que la otra persona no tiene las habilidades, o sea, porque a todos nos puede pasar que no tengamos las habilidades, el tema es que si no las tenemos, ¿qué vamos a hacer para eso? Para que todos podamos sentir que estamos tratando de y logrando trabajar de una forma más o menos equitativa. Se asume también que como digo va a ser un obstáculo porque la otra persona no va a ser capaz de hacer cierto tipo de análisis, como les digo, y la verdad es que esas cosas yo las he visto, o sea, he visto personas en el espacio de la terapia de pareja en todo tipo de situaciones, como de gente que ha ido antes, que se nota que tiene herramientas, porque en algunas cosas son más rápidas de captar, de darse cuenta, y otras les cuesta mucho más. Pero, de cierta forma, esa preocupación uno le da a entender dentro del espacio de la terapia de pareja que como profesional, como terapeuta, nos vamos a encargar de poder facilitarle esto que yo les digo. Y en algunos casos puede ser que esa persona se pueda llevar un poco más de trabajo en, no sé, pues si a esta persona le cuesta más gestionarse a nivel emocional porque ni siquiera sabe cuáles son las emociones básicas, quizás una tarea va a ser que pueda leer un documento informativo donde pueda ir aprendiendo acerca de eso, mientras en paralelo se le entregan tareas o intervenciones que son netamente para la pareja, eso se puede dar y eso podría aliviar un poco la ansiedad que puede generar y que la otra persona tenga menos herramientas, por ejemplo. El otro punto importante es esto que yo les decía, como de que sí, pero es que yo he trabajado temáticas de pareja de forma individual, ¿qué va a ser lo diferente en lo de la terapia de pareja? Muchas cosas, o sea,
pensando un poco en qué es lo que pasa cuando yo trabajo con personas en psicoterapia individual que quieren abordar problemas de pareja que están siendo un problema en la relación de pareja que están teniendo, pasa lo siguiente. Si es en psicoterapia individual, puede pasar lo siguiente, que al momento de generar una propuesta, que eso es lo que hago yo sé que no todos los colegas lo hacen, pero es porque a mí me permite tener, me permite tener un orden respecto a las cosas que vamos a estar abordando, cómo lo vamos a estar haciendo, y para que la persona tenga claridad de que es eso que vamos a trabajar y no piense que venir a un espacio de la terapia a hablar de la nada. Se daría lo siguiente, en la propuesta de trabajo habría un análisis en base a lo que la persona me conversó desde su individualidad, donde las intervenciones apuntarían a la parte individual y también habrían propuestas de sugerencia e intervenciones para el ámbito relacional de lo que pasaría con estos dos miembros. Trataríamos de trabajar cómo desde su individualidad ella puede impactar en esa situación o problemática que está afectando a la pareja. Ejemplo, si nos centramos en un motivo de consulta donde a lo mejor no se escuchan cuando quieren conversar un problema difícil para ellos, uno puede trabajar con qué es lo que le pasa a esta persona, qué es lo que está haciendo, identificar qué es lo que necesita y tratar de decir, imaginar como que la persona estuviera dentro de ese espacio y ir viendo también desde su otro punto qué es aquello que no está funcionando y ver de qué forma esta persona desde lo individual puede proponer pequeños cambios en esa dinámica relacional. Si esto está siendo un poco difícil de entender, yo los invito a que puedan revisar este video que hice tiempo atrás acerca de las atribuciones de significado, donde también he hablado de terapia de pareja, donde le explico un poco cómo uno trabaja con eso, como de identificar las pautas de relaciones, por ejemplo. Entonces, para hacerlo de forma sencilla sería mostrar cómo lo individual está influyendo en este problema de pareja y al mismo tiempo mostrar cómo la interacción entre estas dos personas está influyendo. ¿Para qué? Desde lo que esta persona puede hacer sería ya, ¿qué es lo que tú podrías mejorar por ti misma y también por esta problemática? Lo trabajamos y en paralelo podría ser que si tú intentas hacer este tipo de cosas e intervienes en este tipo de situaciones que es de la dinámica, podrías generar un cambio, como también podrías plantearle a esta persona ciertas cosas que nosotros abordemos desde el individual y que nos vamos dando cuenta que a ti te van afectando y que también va repercutiendo en esta dinámica. O sea, aquí lo complejo de esto de lo individual es que si trabajamos in situ con esta persona con una problemática donde actúan ambos, va a dar la sensación y en muchas ocasiones se da que la carga se la lleva más a la persona que está trabajando desde lo individual, que puede a veces generar un mayor desgaste por sentir que la otra persona no se está movilizando para poder mejorar en lo que ambos están repercutiendo, impactando como tal. Y que a la larga eso, cuando no tiene muy buena disposición de la otra parte, genera agotamiento, genera resentimiento y ese tipo de cosas. No siempre se da, porque yo también he atendido personas que abordan problemáticas en psicoterapia individual, donde tratamos de que desde lo individual, desde lo que esa persona puede hacer, lleve a lo que es la interacción y ha tenido resultados positivos. Ahora, lo que yo veo de esos casos es que la pareja está pendiente de una forma positiva, óptima, esperanzadora, respecto a lo que esta persona puede estar abordando y aprendiendo en el espacio de la psicoterapia individual. O sea, pueden ser personas que no están abiertas a ir a un espacio de psicoterapia individual, no están abiertas a ir a un espacio de terapia de pareja, pero están abiertas y atentas a lo que su pareja pueda trabajar y acoge muchas veces la sugerencia que uno desde lo individual puede plantear. Ahora, ahí hay algo que es crucial en ese tipo de situaciones, además de lo que yo les acabo de decir como de esa apertura de la pareja, es que también dentro de lo que yo hago y mi responsabilidad va a estar tratar de explicarle de la mejor manera posible o de la forma más detallada posible cómo veo yo que esto que está pasando entre ellos está afectando a cada uno de los dos, para poder darle herramientas a esa persona de que lo que esta persona pueda plantearle al otro no suene algo totalmente descabellado o que la persona no le vea sentido a hacerlo. Versus lo que uno haría en terapia de pareja y que sería mucho más efectivo en el mejor de los casos es que ambas partes, porque están presentes, van a ver ese análisis, van a ver qué le pasa a esta persona, lo ve la persona que lo vive, lo ve la otra persona que lo observa y que lo acompaña, como también lo mismo para esa persona. Después vamos a ver cómo en ambos repercute y como digo, cuando se está en presencia ambos se pueden ir escuchando, se van retroalimentando y observarse también va generando un impacto en poder entender, mejor dicho, esto que se está planteando y cómo pueden mejorarlo. Entonces, como digo, en ese tipo de situaciones podemos pensar que porque fuimos a un espacio de psicoterapia individual y tratamos de trabajar eso, la otra persona quizás va a necesitar haber trabajado de lo mismo
para después ver si estamos en la misma posición y ahí ver qué podemos mejorar para ver si a lo mejor es lo más pertinente la terapia de pareja. Siendo que hay personas que hacen eso, a veces les resulta, otras veces no. Lo que yo he visto más en general es que en ese tipo de casos hay más desgaste de uno de los miembros de la pareja que ya ha ido antes y nos saltamos el gran paso de haber intervenido de manera directa con ambos miembros de una en esa temática que estaba siendo un problema. Entonces yo en ese caso, claro, si hubiera una problemática de pareja, le recomendaría ir a un espacio los dos juntos al tiro. Y cosa de que si nos damos cuenta dentro de ese espacio que hay algún tipo de diferencia como tal, ahí como ojo clínico, uno como profesional va a tratar de decir, ya a lo mejor esta persona ya hay buena disposición, enganchamos súper bien entre profesional y consultante, estamos avanzando y a esta persona hay ciertas cosas que le cuestan un poquito más, ya le damos un poco de recomendación, o a esta otra persona a lo mejor también le hacemos ver la importancia de que no se desvalorice el que la persona no haya ido al espacio de la terapia de pareja, que se le pueda potenciar, incluso que muchas veces se le invita a esta persona a que le ayude a esta otra, obviamente esto es caso a caso, en ese proceso de ir aprendiendo y adquiriendo nuevas estrategias, como por ejemplo en esto la regulación emocional y el reconocimiento de emociones, de si ya tú eres seco, te manejas en todas las emociones básicas, la más compleja, eres capaz de gestionar, la otra persona nunca supo cómo se llamaban las emociones básicas, nunca le hablaron de eso por su historia familiar, por su historia vincular, que esas cosas se van observando y se van viendo para que la otra persona también entienda que no es por joder nomás que la otra persona no está pudiendo afrontar cierto tipo de situaciones y después le hacemos parte, o sea, ya tú persona que no sabes mucho de eso, te vamos a dar esta tarea para que tú vayas familiarizándote con esto, practicar, pero en paralelo para que ustedes se vayan ayudando y se vayan potenciando, la idea es que tú también cuando llegues del trabajo, una tarea muy típica, cuando llegues del trabajo y le cuentes cómo te fue, ponle algunas palabras que sean de emociones, para que esta persona también se vaya familiarizando con eso, porque no siempre el trabajo de gestionarse a nivel emocional va a ser aprendiendo a reconocer solo aquellas emociones que son incómodas. También la idea es que tomemos lo positivo y de paso eso va a poder contribuir a que estas personas generen un mayor grado de intimidad, mayor conversación, etcétera, etcétera. Espero que se vaya como entendiendo lo que les voy explicando, que igual es como un popurrí de información, porque quería de cierta forma, por mucho que hubiera una estructura en esto, que igual fuera fluyendo en base a los ejemplos que a mí se me iban ocurriendo. ¿Cuándo yo podría ver que esto podría ser una desventaja? En los siguientes ejemplos, que nuevamente apuntan a que más que la desventaja sea el no haber ido a un espacio de terapia como tal, sea una desventaja relacionada con que hay una problemática, ya sea más grave, más compleja de abordar, que quizás escape de lo que es la terapia de pareja y la persona sí o sí requiere estar en un proceso de psicoterapia individual o lo requirió en el pasado para haberse evitado una serie de cantidad de cosas que incluso podrían ser cosas que sería relevante que trabaje, independiente de que se esté iniciando un proceso de terapia de pareja, y que aplicaría también si la persona o con su familia quisiera ir a terapia familiar. Casos típicos que yo he dado en otro tipo de videos, cuando por ejemplo tenemos una persona que ha sido diagnosticada hace poco tiempo con algo que se sabe abiertamente que se requiere que esté en un proceso de psicoterapia individual para poder alcanzar un mayor estado de bienestar. Y esto que digo no es porque yo me dedique a esto, porque yo lo ando inventando, sino que tú te vas, si tú estás en Chile, tú te vas a los documentos, a las guías clínicas del MinSal, del Ministerio de Salud, y hay cosas que están estipuladas, y que estén estipuladas ahí no es por joder, no es por generar ventas. Ahí, bueno, cada uno tiene sus puntos de vista respecto al tema de las farmacéuticas y todo, pero ahí es, si a ti te están diagnosticando con un trastorno de salud mental permanente, o sea, y te dicen que lo que se recomienda para que tú puedas vivir una vida relativamente tranquila y estable en un contexto dado, una cultura dada, es que tú requieres adquirir cierto tipo de herramientas. Si tú no lo tomas, te va a repercutir, sea si estás o no en una terapia de pareja, porque te va a repercutir quizá en la mayoría de las áreas de tu vida. Ejemplos típicos cuando tenemos diagnósticos permanentes donde la desregulación emocional es algo que tiene más predisposición versus una persona que no tuviera ese diagnóstico. Eso te va a jugar una mala pasada si tú no te lo haces ver estando en una relación de pareja, como en el contexto de trabajo, porque vas a tener problemas en el contexto de trabajo. Si hay cierto tipo de situaciones en las cuales te desajustas con mayor facilidad, no tienes herramientas concretas para abordarlo, ni hablar si en paralelo a eso además estás necesitando algún tipo de tratamiento farmacológico y estás decidiendo no tomarlo,
diagnóstico también va a poder ser una desventaja, como digo, ya sea lo que tú puedas abordar la terapia de pareja, que a nivel emocional te puede repercutir en muchos aspectos, como también en otras áreas de tu vida. Yo me he encontrado con personas que tienen diagnósticos que uno dice, chuta, nunca fuiste a ver esto con un profesional, nunca fuiste a médico, nunca fuiste a médico psiquiatra, nunca fuiste a terapia individual, por último hubieras ido a algún tipo de terapia alternativa. No estoy promoviendo esto, pero incluso hay gente que va a terapia alternativa y de alguna forma les sirve, les hace sentido, independiente, yo no me voy a meter en eso porque no tengo base para sustentar que eso pueda tener mayor efectividad, pero hay gente que les sirve y hasta ahí incluso adquieren herramientas. Y ahí uno nota la diferencia, porque si la persona nunca se lo ha hecho ver y no está entendiendo que por mucho que abordemos ciertas cosas en terapia de pareja, ejemplo muy concreto, cada vez que nosotros discutimos, Pepito se pone a gritar y yo me alejo porque a mí las situaciones de conflicto me generan un grado de incomodidad por mi historia vincular, porque no sé cómo gestionar eso, etcétera, etcétera. Podemos nosotros trabajar para poder llegar a un punto en el que esta persona entienda que esa toma de distancia no es porque se le quiere menos, sino porque se está tratando de proteger su propia persona, para poder gestionar qué es lo que le pasa cuando otra persona le grita, para darle espacio a esta persona también a que decante la situación, porque esta otra persona cree que no se puede conversar, ok, y puede ser que hayan ciertas cosas que de la pauta de relación, el cómo interactúan, nos pueda servir para que a esa persona se le haga un poco más sencillo el no llegar a ese punto de gritar. Se puede, pero si nos estamos dando cuenta que el que esta persona esté gritando de esa forma se está dando en otras áreas de su vida y está relacionado con un diagnóstico específico que nunca se ha abordado y que no se está abordando, puede que sea un impedimento para ese espacio de terapia de pareja, porque la persona va a requerir otro tipo de intervenciones adicionales a lo que es ese espacio. Y ahí el espacio de la terapia de pareja va a quedar corto y ahí, como digo, va a tener que ver qué otras herramientas va a hacer, y ahí también va a estar en el ojo de uno y de plantear abiertamente que va a ser necesario que busques otro espacio con otras características, porque vamos a estar con limitaciones. Como plantear, si tú no abordas este aspecto, te va a repercutir sí o sí en la terapia de pareja, con esta pareja o con otras personas. Este ejemplo que yo les di era el de la regulación emocional, pero también hay ejemplos relacionados con otro tipo de diagnósticos que yo me he encontrado donde son diagnósticos que a lo mejor, por no darles nombres de diagnóstico y no se pasen rollos ni nada, diagnósticos que a lo mejor tienen cierto tipo de características. Yo me voy a los diagnósticos permanentes, pero también se puede dar en un diagnóstico transitorio, como en un periodo específico, como cuando uno dice, por ejemplo, y hay que termino este tema del permanente y después termino el transitorio. En el caso de los permanentes hay unos diagnósticos que son permanentes para toda la vida, que acompaña a la persona, que saber que se tiene ese diagnóstico y poder identificar qué áreas a lo mejor tenemos que potenciar nos va a ayudar, punto uno, a aceptarnos, a entendernos, muchas veces a entendernos y que la pareja nos entienda al respecto, que hace que nosotros nos comportemos de una forma que quizás para otra persona es algo totalmente fuera de la norma, ¿ya? Ni con esto no digo comportamiento, porque el estereotipo es que la gente se imagina así como, comportamientos violentos, y no, a veces son como la persona, no sé, hay cosas que no pregunta, y no pregunta no porque se llama la persona, no pregunta porque dentro de cómo está toda su cabecita construida, su forma de relacionarse, de verdad que no se le va a ocurrir. Y después uno se da cuenta que hay cierto tipo de diagnósticos que están relacionados con eso y es como, no era porque me quería joder nomás, sino que hay algo de base que si lo identificamos nos puede permitir, como digo, no justificar ciertas cosas para dañar un otro, para nada, pero sí decir, mira, yo tengo esto, entender que hay ciertas cosas que es más probable que a mí se me haga más difícil plantear, de las cuales poder ser proactivo, y esto buscar en qué podemos mejorar nos podría facilitar incluso al espacio de la terapia de pareja como para el bienestar individual, que es como lo primordial. Ahora, si me voy a lo del aspecto de los diagnósticos transitorios, también es un tema, porque si por ejemplo estamos trabajando cosas, por ejemplo, ejemplo muy típico también relacionado con la terapia de pareja, cuando la gente dice, es que no estamos teniendo relaciones sexuales como teníamos antes, y nos damos cuenta que hay algo que se da en la dinámica de pareja que está influyendo en esos niveles de deseo sexual, cosas como una distribución de roles, de tareas dentro del hogar que está siendo
diferente, hay alguien que se está llevando más carga, que hace que esté más cansado o más cansada. Lo que más me ha tocado ver es que las más cansadas son las mujeres. No digo que no hayan hombres que se cansen más que las mujeres, pero en general en la realidad chilena en la que estamos, las mujeres en general se hacen más cargo de las cosas de la casa. Y pasa que, claro, después empezamos a ver eso y trabajamos en la dinámica y trabajamos en entender que eso influye en que esta mujer tenga menos disposición a tener encuentros con esta persona, porque estaba acumulando resentimientos, se estaba sintiendo poco valorada, porque esta persona lo presionaba y ya, y esta persona se conversa, se analiza y la persona se da cuenta y empiezan a, en el mejor de los casos, a hacer más equitativo esta distribución de tareas y avanzamos súper bien, pero pucha, nos damos cuenta que además de eso pasan más cosas. Y pasan más cosas como que tenemos un ánimo bajo, es muy muy bajo, un ánimo por el suelo, por ejemplo. Está además que esta persona no, hay cosas que hacía antes que ya no está haciendo por sí misma, por ejemplo. Y ahí nos vamos dando cuenta que una persona está pasando por un diagnóstico de salud mental transitorio, por ejemplo. Y va a ser necesario que la persona vaya a un espacio a adquirir herramientas. ¿Pudo esa persona haber incluso ido a un proceso de psicoterapia individual, haber adquirido herramientas? En su momento sí tuvo un diagnóstico de salud mental transitorio y aún así volver a caer y no pasa nada en el sentido de que no es malo eso. Obviamente va a ser perjudicial para las personas porque tú dices, pucha, yo fui a terapia, aprendí cosas y no me funcionó porque esto es una situación distinta. Es frustrante, por supuesto, pero por último nos da a entender que si pudimos abordar eso en el pasado, podemos volver a intentarlo con todo lo complejo que puede ser, económico, en tiempo, en cansancio y todo, paciencia, poder afrontarlo nuevamente. Entonces ahí, como digo, aparece nuevamente esto como de la ventaja y desventaja y de también tener que ir identificando qué es eso que también puede estar influyendo en ese motivo de consulta, de también el trabajo de uno como profesional de empezar a detectar esas cosas, de no tener miedo a plantear la importancia que tiene el que se aborde eso en lo individual. Y que al final estas cosas como de haber ido a terapia o no debiesen ser banderas como de superioridad, que es lo que en general se plantea como, yo soy mejor persona porque he ido a terapia, y es como, no, o sea, lo que a ti te hace mejor o peor persona, ¿qué es ser buena o mala persona? Eso es una construcción social, una construcción que uno hace, uno decide con qué se queda respecto a eso. Y también no todas las personas, como yo les decía, que van a terapia necesariamente van a adquirir todas las herramientas necesarias para comportarse de una forma correcta, legal, empática, amistosa como un ciudadano y todo ese tipo de cosas. Como también, y ahí obviamente me estoy desviando un poco del tema, pero es como para hacer fácil en estos discursos que hay en torno a lo de haber ido a terapia, ¿no? Que también hay que reconocer que no toda la gente va, o sea, a no todas las personas se les hace más fácil, o sea, me enredé. A veces cuesta ir a terapia, a veces tú puedes tener los recursos económicos, puedes tener recursos económicos y querer ir, otras veces tenerlos y no querer ir o no poder ir, no todos tienen la misma realidad, no todos crecieron en un contexto donde la salud mental era algo normalizado. Yo hasta se los puedo hablar de mi propia experiencia, ustedes pueden ver temporadas anteriores del podcast donde yo en su momento les comenté cómo fue para mí haber tenido un deterioro de salud mental que me haya costado, incluso como profesional, porque hoy me está sonando una alarma. Tú te cuestionas un montón de cosas, el que dirán, no sé qué, Entonces, y también está el considerar que a veces hay personas que han ido a terapia no por una cosa preventiva ni exploración, sino porque simplemente hay gente que se las jodió, que les hizo demasiado daño y eso llevó a que tuvieran que ir a un espacio como ese y ante eso no andan con una bandera como de superioridad, porque lo más probable es que desde su punto de vista ojalá hubieran ido a terapia por lo que va mucha gente que tiene la posibilidad que es como de conocerse y de explorarse. O sea, realmente es potente eso. Entonces, esto, como yo les digo, se los decía también como pensando un poco en que a veces me ha tocado ver, y esto es como con esta idea termino, que esta idea y esto como de la superioridad de haber ido o no haber ido a terapia a veces se torna en dinámicas que son bastante violentas hacia el otro, donde hay claro, como tú no te has hecho ver, estamos pasando por esta situación, sin reconocer muchas veces que puede que haya algo que haga sentido de eso que se está afirmando, pero desconociendo muchas veces el grado de responsabilidad también que se está teniendo, se ha tenido en esa dinámica para que las cosas estén como estén en ese punto,
Como en otro tipo de situaciones también caen dinámicas violentas de plantear, oye, pero ¿cómo que tú has ido a terapia o tú vas a terapia y no sabes nada? Habla o dile a tu psicólogo esta situación, también tomándose de esto como formas a veces de manipulación, de desvalorización del otro. Entonces hay que tener mucho cuidado con usar esto que yo les digo como de estoy en ventaja o desventaja de ti por haber ido o no haber ido a terapia y ante este tipo de situaciones, como yo les decía, siempre es bueno poder preguntar, consultar con esa persona con la que ustedes están conversando, si es que les hace más o menos sentido que esa persona vaya a algo individual primero, es pertinente o no que vaya algo en paralelo, es pertinente que hagamos esto donde vamos a estar ambos en este espacio o tenemos que pausarlo, en qué situaciones podríamos pausarlo o no. Yo también he hablado acerca de eso en videos anteriores en temáticas relacionadas con abuso y ese tipo de cosas. Y es importante hacerse ese tipo de cuestionamientos, como también está bien cuando ustedes me preguntan por Instagram o por correo, así como Marisol, tenemos que hacer tal y tal cosa, sabiendo que yo no sé nada acerca de su caso, y yo hablé de eso en el capítulo anterior, acerca de que yo necesito saber muchas cosas antes de poder afirmarles algo y de prometerles algo. Por lo mismo es bueno que yo les digo como que puedan plantear esos casos. También entiendo que no todos los profesionales tienen el tiempo y la disposición para responder eso. Yo creo que también hay un factor importante y es como también uno plantea ese tipo de preguntas, porque yo he tenido la suerte que en general la gente cuando me pregunta esas cosas lo hace de una forma amable. El día que la gente no lo haga de una forma amable, yo no los voy a responder. En general tengo buena disposición a responder ese tipo de cosas, pero sé que a veces uno tampoco tiene toda la disposición o el tiempo. Ahora, también creo que es importante recalcar la responsabilidad que tiene cada uno al momento de tomar un servicio. Por ejemplo, yo a veces le digo a la gente, pucha, si a ti este profesional te respondió pesado, no te quedes con que todos los profesionales son así. Movilízate, hazte cargo, busca, averigua, pregunta. Si se te cierran una puerta, busca, abre otra puerta y así sigue. Porque al menos eso es lo que yo haría y es lo que me gustaría que la gente con la que yo me relaciono trate de hacer. No me gusta que se les cierre al tiro una puerta y me gusta orientar a las personas, y también por eso es el motivo de por qué yo les hago estos videos, como para poder ir educando respecto a eso, porque como yo les decía también en el video anterior, uno no sabe estas cosas, o sea, si ustedes no se dedican a eso no tendrían por qué saber. Es su responsabilidad informarse, claro, y confiar en lo que le dicen los otros profesionales, pero también es verdad que hay mucha gente chanta dando vueltas, y mientras no haya temas que regulen realmente este tipo de profesiones y el tema del trabajo en psicoterapia individual, terapia pareja y todo eso en nuestro país, la verdad es que entiendo que sea difícil y que haya mucha desconfianza como tal. Ahora, dicho esto, ¿qué hora es? Son las 6:23. Siento ahora que me miro en el espejo, iba a decir que me miro a la cámara, no miré mucho a la cámara porque tengo la vista un poco cansada, pero ¿qué le iba a decir? Siento que estuve seria como durante todo el video, siento que estuve muy seria, coherente con este cansancio que les digo yo de haber estado trabajando y bueno, igual me da risa, después voy a parar el video, lo voy a ver, lo voy a escuchar y siempre me pasa como la percepción que tengo al momento de grabar es que salgo como que me sale brusco a veces o pesado, pero después me doy cuenta que no es así. Eso espero. Así que ojalá que esta información no les haya llegado así como ni los haya alterado de alguna forma. Si tienen alguna pregunta me la pueden hacer llegar por correo, por mensaje, por Instagram. Ahí ustedes ven qué es lo que más les acomoda, y espero haber aportado mi granito de arena en este tipo de temáticas. Dicho esto, entonces nos estaremos viendo en el próximo capítulo. Yo me voy a ir ahora a hacer un tecito. Me queda media hora todavía, no, un poquito más. Sí, porque estoy mirando la hora, son las 6:24 y tengo sesión a las 7:15 y a las 8:15 de la noche. Así que los dejo entonces. Nos veremos en el próximo capítulo. Adiós.